la bienvenida a ambos. Y bueno, lo primero es, señor Pacheco, preguntarle cómo fue el tema del momento en el que usted finalmente se entrega a la justicia. Primero, ¿fue la noche del 23 de julio del 2022, como dice este libro, y en San Juan de Miraflores? Augusto, en primer lugar, buenas noches, te agradezco por tu invitación y de tu programa quería saludar al pueblo del Perú, sobre todo a los maestros y maestras del país. Bueno, me parece que recién leo parte de este libro de este autor y me parece que más que un libro creo que es una telenovela, porque sinceramente las cosas que están escritas ahí no tienen que ver nada de acuerdo con la realidad. En primer lugar, yo no fui capturado, tampoco estuve en todos los lugares que están citando en la lectura que has dado. No estuvo usted correcto. en compañía de Alejandro Sánchez, porque dice que hay una descripción de una persona con sus características. Así es, Augusto. No he estado con Alejandro Sánchez, no he estado en Asia, no he estado en San Juan de Miraflores. La primera entrega frustrada que aduce la investigación de Jara en el Plaza Norte. Es una telenovela, porque yo no he tenido ni un intento de entrega, solamente me he entregado una vez y fue la única con la que me acerqué a... ¿Nos puede describir en qué circunstancias y cuándo sucedió esto? Me parece que el 26 de julio del año 2022, por un tema, si recordaremos, estuve 100 días en el tema de clandestinidad, por un tema de salvaguardar mi vida, ya que supuestamente una fiscal me dio una prisión preliminar para poder ser capturado, al cual yo me rehúso porque era algo injusto. Era sobre un tema que hoy lo conocemos como el tema de Tarata. Y justamente hoy también sabemos de que aquí prácticamente salgo como inocente. Pero bueno, me puse a buen recaudo por un tema de que no estaba de acuerdo con la injusticia y en segundo lugar porque mi vida peligraba. ¿El gobierno no lo protegía acaso? Claro que no. Porque por un lado, recuérdate tú... ¿No le hacían llegar dinero? No. ¿Y a algunos funcionarios? Nada de dinero, Augusto. Lamentablemente, vamos a aclarar las cosas. El gobierno de Castillo fue un gobierno que no fue aceptado como cual. Era el gobierno de un maestro y de maestros que venían justamente de las aulas sindicales de repente a querer buscar Pero sí una hay, mejora sí para hay, el país. sí hay hechos de corrupción atribuidos a Pedro Castillo. Bueno, en los 3 meses que yo he estado, yo no he visto temas de corrupción del presidente Castillo. Bueno, ok, es válido. Eso para dejarlo claro. Quedemos entonces en el caso suyo. ¿Usted coordina con quién para finalmente ponerse a derecho? Mira, ve, a mí se me acercan de 1000 maneras el Ministerio Público, tratar de buscar a través de mis familiares la forma de yo entregarme, porque es bien cierto que ellos decían que el gobierno me tenía cuidado y eso es mentira. A mí nunca el gobierno nunca me cuidó. Es por más. Yo pensé que incluso que hasta el gobierno de repente tenía, no el presidente Castillo, sino las personas cercanas al gobierno que querían capturarme de repente para peligrar mi vida. Porque supuestamente decían ellos que Bruno Pacheco sabía mucho que podría caer el gobierno. Y por otro lado estaba pues la gente que no estaban de acuerdo con el gobierno. Por lo tanto, mi persona que tenía una inseguridad frente a estos casos. En tal razón es por eso que yo me pongo a buen recaudo y me quedo en la clandestinidad, hasta esperar el momento determinado en que realmente pueda venir a dar mis declaraciones respectivas como lo estuve haciendo antes de tener esta medida. ¿En qué circunstancias finalmente se entrega usted y dónde? Cuando yo estuve mal de salud, porque después de 100 días mi salud se desquebrajó. Y me entregué en un parque, me parece en Jesús María. ¿Y en ese momento qué pasó después? Después de ello... ¿Dónde lo llevan? Me llevaron junto al equipo del EFICOP, que ya había estado ya en actividad, porque también te voy a aclarar, ¿no? En ese tiempo yo tenía en cuenta de que el EFICOP casi iba a ser desestabilizado. Mi entrega hace justamente... la larga la vida al EFICOP, porque es un éxito mi entrega para ellos. Ya, ¿y a dónde lo llevan? ¿A una casa segura? Me ponen con EFICOP y ellos me dan una casa de seguridad, porque se varía, se levanta mi medida de prisión, de prisión, y justamente lo que hacen ellos es darme ahora una casa de seguridad, porque es un arresto domiciliario. ¿Pero por qué era una casa de seguridad? Porque te lo voy a repetir, mi vida estaba peligrada, tanto por la gente del gobierno y por la gente que no estaba de acuerdo con el gobierno. ¿Qué fiscal lo entrevista primero? La doctora Marita Barreto, que era la coordinadora de los fiscales. Ingresa a la casa segura y... Sí, el tema era de que yo estaba en la casa de seguridad y supuestamente cuando estaba en casa de seguridad, lo que yo tenía que hacer era justamente dar mis declaraciones ante los fiscales. Y me recuerdo básicamente que la primera que llega es la doctora Marita Barreto justamente a hacerme las declaraciones, ¿no? ¿Y cómo fue el tenor de esa conversación? Necesariamente era yo dar diligencia, pero sinceramente te voy a decir, Augusto, yo no estaba de acuerdo muchas veces con las cosas que tenía el EFICOP, porque los fiscales que venían
no esperaban la declaración de Bruno Pacheco, ya tenían las declaraciones casi investigadas, como ellos le decían, porque tenían supuestamente testigos protegidos, tenían colaboradores y tantas cosas ¿Le dijo más. que confirme usted dónde estaban los 15 millones que se había robado Pedro Castillo? Bueno, tiene mucha razón, ¿no? En mi primera entrevista con la doctora Marita Barreto lo que hace es eso, ¿no? Y agarra y me dice, Bruno, yo quisiera que me diga dónde están los 15 millones que Pedro Castillo De frente. Y yo agarré y le dije, ¿qué pasa, doctora? Esto es una mentira. ¿Usted está viendo que yo diga la verdad o es que usted quiere una mentira? Yo no estoy de acuerdo con este tipo de declaraciones. Es por eso que yo me rehuso a esas declaraciones. A la doctora no le pareció mi respuesta porque me dijo que no quería decir la verdad y lo que hizo fue retirarse y dejarme con los otros fiscales. Ahora, en ese momento ella era aliada de Patricia Benavides y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué si usted lo detienen el viernes 26 o se entrega el viernes 26 y ya lo tienen en custodia, esta noticia no se conoce sino hasta el lunes 29 de junio? O sea, nosotros los periodistas el domingo por la noche ya teníamos casi confirmado que ya estabas en custodia de FICOP, pero esta noticia recién se da a conocer el lunes 29. Ahora, el lunes 29 de julio, ¿qué era lo que estaba pasando? La fiscal de la Nación, en ese entonces, Patricia Benavides, iba a remover de su cargo a Bersabet Revilla porque estaba incomodando a su hermana Emma Benavides. Entonces, ¿qué mejor cortina de humo que decir que estaba ya en custodia de la justicia Bruno Pacheco, ¿no? Y esto lo que nos demuestra es que Marita Barreto estaba trabajando de la mano y para los intereses de Patricia Benavides, ¿no? Porque me está diciendo usted que el viernes 26 ya lo tenían, pero la noticia recién la hacen pública el lunes 29. Bueno, la conjetura y la conclusión la estás sacando tú de acuerdo a la información que ustedes han manejado, ¿no? Para mí simplemente... Pero es un hecho de que el viernes 26 es cuando ya sabían que te habías entregado. Para mí el tema internamente era de que estaban siguiendo los procesos determinados de acuerdo a mi entrega y que supuestamente estaban viendo el levantamiento de la prisión y para luego pasar a los temas ya de declaraciones en casa de seguridad. Ok, vamos ahora a los casos por los que está siendo procesado usted. Primero, el caso Petroperú, ¿no? Esto nace de una declaración de Samir Villaverde en la que lo involucra con la entrega de dinero también a Karelim López. Sé que usted está limitado a declarar sobre Silvia Barrera y Karelim López porque son coimputados en varias de estas investigaciones, pero hasta el punto que usted considere puede darnos esta información, le rogaría sea lo más preciso posible. En el caso Petroperú, le entregaron dinero a Pedro Castillo, según la versión de Samir Villaverde. Bueno, Augusto, te voy a repetir que lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo nadie lo quería y lo único que querían buscar eran pruebas que de otra manera hagan caer al gobierno. Se inventaron un sinnúmero de cosas. Lamentablemente la gente por la libertad crea cosas. Una de estas personas, tú lo has mencionado, el señor Samir Villaverde, estaba detenido en Petroperú se entregó 2 millones justamente para un contrato de biodiesel. Él estaba en custodia de las autoridades, estaba con detención. Claro, estaba con detención, así que crea eso. Y lamentablemente, mira, hasta la actualidad no se ha comprobado nada de eso. No hay una corroboración. El señor dijo que iba a entregar pruebas y hasta ahora no entrega nada. Esto va a llegar a su término y prácticamente se va a quedar en nada porque no entregó nada. Él se comprometió a entregar pruebas y nunca lo hizo. Y cuando se le preguntó, ¿qué dijo? No, yo escuché. También fueron dichos y nada más que dichos. Luego de ello también viene el tema del caso de Tagrata, que tú también lo debes tener bien claro. Bueno, sí, esto ya es con la fiscal Carla Cesenarro, ¿no? Que es la que libera finalmente a Samir Villaverde. Lo que él dice es que se paga una coima, ¿no? Para ganar la buena pro del puente Tarata. Ahí se ha involucrado el ex ministro de Transportes, Juan Silva, que es prófugo de la justicia. Y ahí se hay el aporte de pruebas, ¿no? De un audio en el que efectivamente hay 100.000 soles de por medio en un maletín. Correcto. Eso lo ha entregado Samir Villaverde a la justicia. Correcto, tú lo tienes bien claro, mira. O sea, sí hubo corrupción pues en el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, tú lo tienes bien claro por lo que él ha presentado, pero inicialmente él dice que Bruno Pacheco y Karelim López fueron los que llegaron un dinero al presidente Castillo para justamente tomar la buena pro del puente Tagrata, para que luego el señor
diga que él mismo fue la persona que él hizo la canalización directamente con el ministro Juan Silva. Tenía que tener algo que ver con Así es. ese acto de corrupción, esa coima en... Nosotros no tenemos nada que ver en este tema, Augusto. Porque él mismo lo está aclarando. Porque se pone colaborador y entrega un audio entre él y el señor Juan Silva. Entonces, ¿en qué momento aparece Bruno Pacheco? ¿En qué momento aparece la señora Carolina López? Es más, ya han aclarado, ya han declarado todos los participantes del puente de Tarata, los funcionarios, los que trabajan en el MTC, y ellos saben y han dicho claramente que el señor Bruno Pacheco no tiene nada que ver, y es más, ni me conocen, ni nunca he visitado el MTC. Volvemos al libro de Jara. Esto es, digamos, el momento en que la Fiscalía ingresa a Palacio, a la Secretaría de Palacio, donde usted era el funcionario a cargo. A los 2 días, el 17 de noviembre, la Fiscalía denunció a Pacheco por el presunto delito de tráfico de influencias y 48 horas después, 2 fiscales junto con 4 policías ingresaron a Palacio de Gobierno con una orden de allanamiento que terminó con algo insólito. En plena Casa de Gobierno, en el inodoro de su oficina, Pacheco tenía escondido un paquete de $20.000 en efectivo. Los famosos $20.000 en el inodoro. Augusto, respecto a eso fue el inicio justamente del tema mediático que me hacen a mi persona. Hoy yo te agradezco por la pregunta y hoy quiero comenzar a aclarar sobre este tema. En primer lugar, no fue una orden de allanamiento, fue un proceso de exhibición de documentos. De repente, si no lo conocen, de repente el público, una exhibición de documentos es que el fiscal viene, te dice, señor, quisiera ver lo que usted lleva en su acto y si usted desea se lo entrega. Señor, quisiera ver lo que tiene en su lado, si usted desea, se lo entrega. Esa es una exhibición de documentos. A mí nadie vino, me rebuscó, me rompió las puertas y nada por el estilo. Porque no incautan los 20.000 tampoco. Así es, yo era secretario general. Entonces, ¿qué sucede? Luego el fiscal, Marco Guamán, ¿qué es lo que hace? Me dice a mí, señor Pacheco, ¿cuántos ambientes tiene su secretaría general? Le digo que tengo 4 ambientes. Y uno de ellos era justamente el baño y el closet. Y me dice, ¿podríamos mirar qué tiene? Claro que puede mirar. ¿Y qué es lo que tiene? Yo tengo en mi closet mi ropa, mis cosas personales, porque nosotros salimos con el presidente de varios lugares. Es más, tengo hasta mi dinero. Me dijo, ¿tiene dinero? Claro que tengo mi dinero. Tengo incluso, porque ya estaba en el caso justamente de Suná y esas denuncias, tengo mi dinero para mi defensa. ¿Y cuánto tiene? Tengo $20.000. Y lo podríamos ver por un tema de transparencia para que ellos se den cuenta que uno realmente puede tener su dinero. ¿Dónde estaban? Se los enseñé, saqué del closet y se enseñé el dinero. Y me dijeron, ¿y le podemos sacar unas copias? A gusto. Fui transparente y se las entregué, porque de repente pueden pensar que eran de billetes falsos, de repente de mal origen, y se los entregué. Le sacaron copia a gusto y luego se lo llevaron. Y esto está en esta acta que te lo pueden entregar, firmado por Marco Guamán, donde dice prácticamente que Bruno Pacheco les entrega y les dice que tiene el dinero. O sea, no hubo una orden de allanamiento como aduce. Así es. Y es más, el dinero me lo dejan, no se incautaron. Con eso yo pruebo la licitud porque no era un dinero mal habido, no era un dinero de otro lugar más. Y claramente le explico que era de dónde venía el dinero. Porque ellos me piden que en tiempo más pronto haga yo justamente de dónde venga el dinero. Y es lo que yo hago. Les mando un documento con el abogado de entonces para poder justificar de dónde es el origen del dinero, con las pruebas de los bancos y todo lo demás. Vamos al caso de Sunat. Esto es con un fiscal que nosotros hemos investigado aquí, que es un fiscal FICOP llamado Jorge Mauro García. La hipótesis es que usted intercede con Sunat, el superintendente, para que le condonen una deuda tributaria a la empresa Deltron. También otros involucrados, en este caso Lupinta y un martillero. ¿Qué es lo que pasó con este fiscal? Porque se asemeja mucho a los métodos FICOP que nosotros venimos denunciando ya en este programa en anteriores investigaciones. Y qué gusto, lo que tú has dicho, francamente, te felicito por tu investigación y es verdad. Hay fiscales que lamentablemente no se ciñen a su labor que tienen como fiscales, sino son fiscales, yo le llamo personalistas, que lo único que quieren es triunfos y logros. Y ellos piensan que buscar triunfos y logros es meter preso a personas o manchar honras. Y uno de estos es este señor, justamente. Este señor crea una hipótesis en base a mentiras, porque son bases a mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es mentira, porque él dice que mi persona fue a presionar al señor ese superintendente para buscar cosas en favor de estos señores que tú has mencionado, como Deltron. Es Deltron, el señor Lupinta de la Minera, el señor Martillero, y lo cual es mentira porque esos señores ni me conocen y que me dicen que me dan una dádiva a cambio de ello. Yo te voy a decir una cosa, Augusto. La dádiva que él dice que me dan es una mentira, ¿por qué? Porque el señor Deltron, para cuando él dice que ellos vienen a mí a primer favor, el señor Deltron ya tenía por el tribunal de Sunat, ya tenía la sanción
de que él no había cumplido, ya tenía una sanción y tenía una multa para pagar. Eso es mentira. Tú dime, si yo te voy a decir a ti, ¿sabes qué? Te voy a dar 10 soles para poder tú liberarme de esto y mañana más tarde ves que estás preso, ¿me darías algo? No me darías nada, pues, es una mentira. Por otro lado, los señores de la minera y los señores el señor Martillero claramente han dicho que no me conocen, yo nunca he conversado con ellos, son personas inocentes. ¿Y qué más ha hecho el Ministerio Público? ¿Qué ha hecho el señor Mauro? El señor lo que ha hecho es los ha archivado. Lupita y Martillero se han archivado. Ya no está Deltron queda vivo y lo acusa usted de haber Así es, intercedido. solo se queda Deltron. Pero Ya. ¿qué cosa me dice a mí? ¿Qué le dice, pues? Me dice a mí, mira, ve, ¿sabes qué? Solucionemos el problema. Tú di que si has hecho esto, yo te archivo el caso. ¿Qué? se acabó. ¿Aceptes que has Y aceptado? acepto que yo soy la persona que he un ido soborno? contra Deltron. O sea, que yo me preste a querer mancillar honras ajenas, empresarios, personas de familia, justamente para que él logre su éxito. Y de eso yo no te puedo estar viniendo porque, mira, ve, yo en ese tiempo tenía una defensa a gusto, pero que no me defendía como realmente se debería hacer. Así que cambio de defensa. Y asume Ya, el doctor José Carbonell. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Carbonell, porque él tiene también más detalles que contar sobre esta interacción con el fiscal EFICOP, Jorge Mauro García. Doctor, bienvenido. ¿Cómo fue el tenor de las conversaciones con este fiscal? Gracias, Augusto, por la invitación. Importante aclarar lo que está indicando el señor Bruno Pacheco. Efectivamente, como indica el señor Bruno Pacheco, yo asumo la defensa en el caso Sunat, que ya teníamos un requerimiento mixto de acusación y cuando yo me apersono al proceso en el caso Sunat, el señor fiscal, recuerdo claramente que yo me encontraba en los pasadizos del 5º piso de FICOP, es donde se me acerca y me indica: doctor, usted es el abogado del señor Bruno Pacheco, ¿va a asumir la defensa? Y yo le digo, es correcto. Y me dice, me lleva unos metros más en el pasadizo, más adelante, y es donde me indica: mire, nosotros queremos cerrar este caso, porque la verdad es que queremos ayudar al señor Bruno Pacheco, pero tendríamos que él reconocer su responsabilidad y su participación en estos hechos, y yo de manera inmediata retiro la acusación. Y no pasa nada con el señor Bruno Pacheco, y contra su coimputada, que era la señora Silvia Barrera, le ponemos una pena muy leve, y así obtenemos un éxito en el proceso. Un éxito por mi parte profesional y por un éxito también para el señor Bruno Pacheco, y por si acaso la prensa no se va a enterar nada de esto, y esto cerramos el caso. Y algo muy inteligente, hable con el señor Bruno Pacheco. Lógicamente, luego de la entrevista yo me retiro y me comunico vía telefónica con el señor Bruno Pacheco, y le expreso lo conversado con el señor fiscal. Definitivamente, yo como abogado yo tendría que indicarle, más no tomar una decisión, pero mi decisión era tajantemente que no, teniendo en cuenta pues de que nosotros hemos evaluado, y definitivamente se trata de una denuncia bastante inconsistente, una denuncia bastante gaseosa. Pero lo que quería era coaccionar a su patrocinado para que diga lo que ellos quieren, ¿no? Exactamente, eso es lo que querían ellos, porque querían lograr éxito en su investigación, que era deficiente, ¿no? Hasta ahora deficiente. Eso ha denunciado Jennifer Paredes exactamente, ¿no? Incluso que le ponían post-its con lo que tenía que decir. Algo parecido es lo que ha sentido usted quería hacer en este caso el fiscal a cargo de la investigación de Sunat, Jorge Mauro García. Sí, te voy a explicar la coacción. Mira, ve, él me pide, ya en el tema acusatorio, Augusto, me pide 6 años como causa de este delito. ¿Y qué es lo que sucede? Hace un mes, ya cuando estamos en la acusación ya, hace un mes, él integra otro documento más. ¿Y qué hace en este documento? Ya no pide 6 años, sino integra un documento para pedir una extensión de la pena. Y dice que ahora ya no son 6 años, sino 11 años. Y a las 2 personas que él ha archivado su caso, de esa persona está tomando sus hechos probatorios para colocarlos y poder ampliarme la pena. Para que luego, ¿qué suceda? Luego, a posteriori, cuando nos hemos encontrado en la fiscalía por un tema de ir a dar algunas declaraciones, me diga: todavía tienes tiempo de poder colaborar, todavía tienes tiempo de poder decir que es cierto, y se retira todo como habíamos quedado. Hermano, ¿qué es eso? Eso no se llama. O sea, revive el coaccionar. Lupinta y Martillero que había archivado y los utiliza como sustento para elevar la pena, y después le dice: todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Así está ¿Eso no es funcionando una manera de EFICOP. coaccionar? Ese es un ministerio público. Entonces yo de aquí te voy a decir sinceramente, me siento muy defraudado por estos fiscales. Ahora, tenemos también a fiscales
que sí hacen su trabajo, ¿no? Como Kelinda Hanampa. A ella la llevan a EFICOP para hacerse cargo del caso Sada Goray. Ahora está Freddy Niño ahí. Pero ella tenía el caso Gabinete en la Sombra, ¿no? Donde también está implicado usted. Me imagino que ahí tenía que declarar sobre cómo funcionaba el círculo íntimo del expresidente Pedro Castillo en Zarratea y si realmente había tal poder paralelo. ¿Cómo fue la diligencia con esta fiscal Kelinda Hanampa, de la cual nosotros tenemos una buena impresión, pero hemos visto que ha dejado el equipo de FICOP? Bueno, me recuerdas la memoria y justamente también me da bastante tristeza, porque en primer lugar yo nunca estoy de acuerdo en declarar frente a este caso de asesor en la sombra. Recuerda que yo he sido funcionario. Yo no tenía que estar metido en una sombra, ni tenía que meterme en Zarratea para poder participar como asesor. Yo era un asesor ya como secretario general. Por eso yo nunca estoy de acuerdo en estar acá en este caso. Pero las preguntas de declaraciones eran respecto a las cosas que pasaron en Zarratea en el tiempo de campaña. La pregunta era quiénes estaban de repente en Zarratea en tiempo de campaña, quiénes las personas. Y cuando la señora Kelinda, la doctora Kelinda, en ese momento yo le aclaro ese tema, me dice, no, solamente es para corroborar a las personas que estaban en el tiempo de campaña. Y luego de ello ya no te vamos a preguntar más, porque no estamos diciendo que tú vas a ser implicado. Pero cuando de la noche a la mañana de testigo paso investigado y voy y le reclamo a la doctora qué pasó, me viene a decir, ¿sabes qué, Bruno? Con todo respeto te voy a decir que yo me estoy retirando porque no me parecen las cosas que están pasando acá. Y la doctora se retira, pero lamentablemente me quedo yo dentro de la investigación. Bueno, nosotros hemos investigado el caso de Kelinda Hanampa y ella viaja a Santo Domingo a ver a Sada Goray y se sube al avión Marita Barreto. Se sube al avión, ¿no? Y ella es la que quiere conducir la investigación, las preguntas, llevar las riendas. Y eso obviamente contraviene la autonomía de una fiscal que está a cargo de un caso. La fiscal coordinadora no puede meterse en los casos, es independiente. Y obviamente la fiscal Kelinda Hanampa no accede pues a entregarle el control de esta investigación a Marita Barreto y ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahí la empapelan y finalmente ella se incomoda y renuncia y regresa a su plaza. Señor Pacheco, en la casa de seguridad, ¿cómo fue atendido? ¿Cómo era el régimen allí? Bueno, en la casa de seguridad los primeros días que estuve instalado, me parece por un tema de formalidad, no era mi casa, pues, ¿no? Porque lo que me correspondía era una prisión domiciliaria, pero por seguridad estaba en una casa. Los primeros días no tuve alimentación, valgan verdades. Porque ¿Cómo que no tuvo alimentación? Porque me dijeron que estaban estructurando los temas. Me recuerdo que estuve como 3, 4 días sin alimentos. ¿Cómo va a ser? Pero así fue, pues. Porque estaba en un tema de regulación y me dijeron incluso de que yo tenía que... Ni una comida al día, tenía nada. que buscar que mi familia traiga alimentos para mi casa. Pero le llevaban comida a sus familiares. No, nadie, si nadie sabía dónde estaba. Ni yo sabía en qué lugar estaba. Te recuerdo que yo ingresé a una puerta, luego en una movilidad y luego aparecí en una casa que supuestamente era una casa de seguridad. Pero no entiendo, No sabía la ubicación. usted estaba ahí en un estado de inanición por 4 días. Así es, por 4 días, hasta que luego ya se regularizaron y me pasaron un almuerzo diario. Un almuerzo diario, nada más. almuerzo diario. ¿Qué le decían los policías? ¿Una comida al día? Sí, un almuerzo diario, una comida al día. Me dijeron que esa era parte del presupuesto que se manejaba, pero bueno, el tema era de que era por un tema de seguridad, yo lo asumí, pero mi salud estaba deteriorada. No, pero FICOP tiene millones de presupuesto, ¿no? Bueno, eso lo sabemos ahora, pues, ¿no? En ese momento le decían que no había plata y no le daban de comer. Claro, que era el presupuesto que se determinaba y que a mí tenía que darme alimento a mi familia. Pero usted estaba con la salud comprometida. Estaba, claro, yo soy diabético y hipertenso y estaba con la salud comprometida. Que lo dejen sin comer 4 días, me imagino, puede haber sido fatal para usted. Así es, además te recuerdo de que yo soy profesor nombrado del año 98 y yo tenía un seguro, que es el seguro social, pero al estar en este caso estaba en licencia y por lo tanto no tenía ni un lugar siquiera donde ver mis temas médicos. Así que tenía que... ¿No le dieron atención médica? No, tuve que buscar un lugar, una clínica... Porque usted finalmente se entrega porque está grave de salud. Así es, tuve que buscar una clínica donde prácticamente tuve que yo ver la forma de cómo habilitar. Eran amigos médicos que me apoyaban en mi tema de salud. Bueno, aquí hemos sido duros contra usted, señor Pacheco, pero también Yo lo sé. siempre estamos abiertos a escuchar y tratar de llegar a la verdad, ¿no? Y si aquí nosotros estamos investigando FICOP y estamos descubriendo cada vez
más sombras y tenemos cada vez más sospechas de que están utilizando el enorme poder que tienen para coaccionar y extorsionar a las personas que debieran investigar. Entonces, obviamente, estamos abiertos también a escuchar las versiones de incluso con los que hemos sido severos en el pasado. Así que agradezco que usted haya tenido la confianza de venir a este programa y contarnos su versión. Augusto, yo te agradezco por la invitación, pero también quiero, antes de tus palabras de repente finales, de aquí llamar la atención de la fiscal de la Nación, la nueva fiscal de la Nación, para pedirle que busque fiscales probos que quieran luchar por la justicia y la verdad. Que ya nos dejemos de buscar fiscales de repente que son personalistas y que solamente quieren ver su tema personal o de subir cargos, de mantenerse en cargos a cambio de favores. Bueno, y desacreditan al Ministerio Público, ¿no? Así es. Y sobre todo al pueblo peruano. Entonces, ¿dónde está la defensa del pueblo peruano si no tiene un Ministerio Público que va a defenderse por él? Y por otro lado también este tema mediático, porque lamentablemente los medios de prensa se volvieron un tema de mesa de partes para el Ministerio Público en algún momento, hace que el Poder Judicial pierda la confianza en personas. Yo de acá también quiero llamar al Poder Judicial a que confíe en ellos, en la forma profesional de poder solucionar y ver la verdad. Hablo de verdad, no pido una ayuda. Pienso que sean personas facultadas realmente con la eficacia que tienen y que puedan ver la verdad y que no solo acepten solamente cosas que dicen los fiscales. ¿Cuántas investigaciones tiene abiertas? Tenía 9 casos, Augusto. Pero hace un mes me han subido 3 investigaciones más. Así que ahorita tengo 11 o 12 investigaciones. Y con la misma doctora Cesenarro, que justamente es una persona que se crea igual, muñecos como el momento lo han mencionado. ¿Cuántas de estas 9? Porque, vamos, hay algunas cosas que sí se tienen que investigar, ¿no? Porque no es ningún santo Pedro Castillo y usted era el secretario. Pero ¿cuántas de estas 12 o 11 investigaciones cree usted que son muñecos? O el doctor Carbonell, si ha sacado la cuenta. Claro, justamente agregando a lo que indica el señor Bruno Pacheco, ¿no? Considero yo que el Ministerio Público, pese a tener esas prerrogativas, facultades de acuerdo a la ley orgánica que le establece pues la titularidad y actuar con imparcialidad, no lo está haciendo, ¿no? Por el contrario, veo que en el caso Sunat, por ejemplo, que voy a referirme mucho a ello, teniendo en cuenta pues que estamos próximos al desarrollo de una audiencia de control mixto en estos pocos días. Y sucede pues de que el Ministerio Público, a través del doctor García, lo que hace de una u otra manera pues usar al aparato de justicia para intimidar o coaccionar al señor Bruno Pacheco. Cosa que, como usted mismo dice... El señor Bruno Pacheco y otros, ¿sabes? Exacto. Y como usted dice, que se investigue, y estamos de acuerdo que se investigue, pero que no se fabriquen procesos con la única finalidad de intimidar o desestabilizar emocionalmente. No, y que se diga lo que quiere el fiscal y no lo que propone el investigado o el aspirante, ¿no? Claro, es que muchas veces dicen, bueno, di esto y yo te voy a favorecer. Pero si no es verdad, pues uno no puede acceder a ello. Cosa que ha sucedido con el señor Bruno Pacheco, cosa que no hemos aceptado. Además de ello, Augusto, también para terminar, he visto parte de tu programa hace un momento, he visto de que los fiscales justamente liberan algunas cosas para decirte, ya tal persona dijo esto, ya tal persona dijo esto, para que tú te sientas incriminado y atemorizado. Y luego, de otra manera, buscar más culpables. Yo desde aquí también te voy a decir, yo invito a las personas que han sido de repente agredidas, culpadas, de repente congresistas, empresarios, a que me inviten a sus juicios como testigo para aclarar las cosas y las verdades. Porque se han dicho mucho de Bruno Pacheco, pero Bruno Pacheco no ha declarado muchas cosas como lo dicen. Y lo han dicho varias veces en los temas mediáticos también. Bueno, aquí le hemos dado la posibilidad de que pueda dar su versión, a pesar de que aquí sí, efectivamente, hemos sido muy duros en el caso... no solo de Pedro Castillo, sino específicamente en el suyo, pero siempre estamos abiertos a escuchar todas las partes y lo que nosotros ya estamos empezando a descubrir y tenemos más investigaciones al respecto es que EFICOP es una organización criminal que extorsiona a sus investigados, les pide dinero y acomodan las declaraciones de acuerdo a sus intereses, muchas veces políticos. Así que, doctora Delia Espinosa, flamante fiscal de la Nación, ponga orden en su casa. No puede tener a un grupo especializado tan importante como EFICOP trabajando de esta forma. Y ojo que todavía mueve los hilos Marita Barreto. Y si usted no se pronuncia y hace cambios
categóricos en torno a este escándalo, significa que usted está de la mano con ellos. Así que quede claro, vamos a ver cómo reacciona y sabremos perfectamente bien con quién está usted. O si está con la verdad o si va a seguir con más de lo mismo en el Ministerio Público tomado por intereses oscuros que lo que hacen es desacreditar investigaciones necesarias para esclarecer casos importantes. Gracias, señor Bruno Pacheco, por haber estado con nosotros aquí.